Muy buenas noches, doctor Flores. Bienvenido a Hora 7. Gracias por este contacto. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Comencemos con la primera pregunta relativa a la señora Dina Boluarte. ¿Cómo debiéramos interpretar hoy día muy generosamente la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha decidido dejar expedita a la señora Boluarte para que, si en caso se diera la vacancia, el presidente pueda asumir la primera magistratura del país? Bueno, definitivamente la señora Boluarte ha tenido un movimiento político muy interesante, en mi opinión. Primero que nada, renunciando pues al gabinete, ¿no? A su condición de ministra, y posteriormente el Congreso ha visto conveniente, como usted dice, ¿no? Archivar la denuncia constitucional en su contra. Yo creo que, bueno, la señora Boluarte en una vacancia, que si se daría una vacancia, ella, la sucesión constitucional le corresponde, ¿no? En mi opinión, más no moralmente, ¿no? Constitucionalmente sí, más no moralmente, porque ella sí forma parte de este gobierno de corrupción, y hay que decirlo claramente, pero a parecer ella ha tenido un movimiento bastante astuto y parece que ha tenido la aceptación bastante del Congreso ese movimiento, ¿no? Ahora, en la otra orilla, el ministro de Justicia, Chero, ha dicho que si en caso se aprobara la vacancia, el Ejecutivo va a desconocer esa vacancia por no ser constitucional y acudirá a los fueros correspondientes. ¿Es válido ese criterio o es una actitud de rebeldía que podría poner en mayores aprietos al Ejecutivo? Bueno, en realidad el ministro Chero, al decir eso, un incongruente jurídico, en realidad. La vacancia es una condición constitucional reconocida, ¿no? Que una mayoría calificada en el Congreso podría darse. Y efectivamente, si el Congreso tiene el consenso, esta vez para lograr los 87 votos y lograr la vacancia de Pedro Castillo, es totalmente constitucional y es legal. En mi opinión, el ministro Chero creo que de alguna forma quiere defender lo indefendible. Y bueno, es lo que siempre se ha venido viendo de los ministros. Lamentablemente no hemos tenido un nivel de repente intelectual lo suficientemente alturado para los conflictos que tenemos, pero en realidad si en el Congreso se obtiene la mayoría calificada, es totalmente constitucional y legal, no hay discusión alguna. Si el presidente Castillo decidiera, porque hasta ahora no ha confirmado, no asistir y no fuese su abogado el día 7 a las 3 de la tarde, ¿podría el Congreso resolver pensando que el presidente ha rehusado a su derecho a la defensa? Bueno, en realidad el presidente no está obligado a ir al Congreso ese día, puede mandar a su abogado y no dice ninguna implicancia con eso. En realidad, definitivamente sería un despropósito no ir realmente. Pero bueno, el tema de la vacancia presidencial no es un tema procesal, es un tema netamente político, es un acto político. Y como tal, se necesita los actores principales y los descargos ante la ciudadanía, porque básicamente es la opinión pública la que es la más importante, la que se tiene que aclarar todos estos problemas, todos estos temas en los cuales nos venimos involucrándonos hace ya, bueno, todo el gobierno de Castillo, casi 2 años. Entonces, en realidad, en mi opinión, si es que él cometería el error de no ir, definitivamente esto no impediría que los congresistas después voten a favor o en contra de esta moción, ¿no? ¿Podríamos asumir, doctor Flores, que la decisión de Perú Libre, tomada esta mañana, de rehusar el diálogo con la premier Betsy Chávez, implica o una negociación, una negociación en mejores condiciones con el presidente Castillo, la búsqueda de, por supuesto, o que Perú Libre estaría dando esos votitos que faltan a la oposición para que la vacancia proceda? Lo que pasa es que también, lamentablemente,
y digo lamentablemente, el presidente Castillo no pudo encontrar peor personaje para ponerlo de primer ministro. Recordemos que esta ministra ya había sido censurada con votos de Perú Libre. Recordemos que esta ministra salió desde el primer minuto a bombardear y tener declaraciones en contra del Congreso y de la institucionalidad del Congreso. Cero gobernabilidad, cero consenso, cero, de alguna forma tal vez intentar tener alguna clase de contacto o tal vez ser dialogante. Hay que tenerlo en claro. Esa ha sido la actitud de Betsy Chávez. Después, lógicamente, ella ya ha notado pues, el problema en el cual ya se metió y en el problema en el cual ha metido al gobierno. Y ha intentado llamar a las diferentes fuerzas políticas y ellas definitivamente le han dado su negativa. Yo creo que este tema de que Perú Libre no le haya aceptado es un claro mensaje de este partido político que yo creo que esta vez podría no apoyar al presidente Castillo y con esto creo que se podría lograr una vacancia, lo cual antes pensábamos que no iba a ser posible. Doctor Flores Reati, dentro de su análisis me parece entender que considera que esta vez sí va a ser la vencida y sí se va a vacar al presidente. Mire, el presidente Castillo lo que sí nos ha demostrado es que ha tenido mucha maniobra política, hay que reconocerlo. Y él ha sabido negociar con las diferentes fuerzas políticas y los diferentes congresistas, los cuales hasta el día de hoy han mantenido su permanencia en Palacio de Gobierno. Y esta vez yo entiendo que debe ser lo mismo, solamente que de repente los cupos, como usted dijo hace un momento, creo que de repente le pueden costar un poco más. Y definitivamente Perú Libre, en este caso, al darle el espaldarazo, definitivamente va a tener una mejor posición de negociación. Pero yo creo que es muy interesante esta posición de Perú Libre porque efectivamente si es que ellos no apoyaran al presidente, yo creo que esta vez sí se podría dar una vacancia presidencial. Recordemos que necesitamos 87 votos y definitivamente tiene que haber consenso y las fuerzas políticas se tienen que de alguna forma poner de acuerdo. Y yo creo que esta vez podrían estar muy cerca de lograrlo. La vicepresidenta Boluarte dijo un año atrás, no creo que siga pensando lo mismo, si se va Pedro Castillo, me voy yo también. Si ella decidiera respaldar su palabra de hace un año y decidiera no asumir la presidencia al ser convocada, ¿qué situación ocurriría? ¿Tendría que asumir el presidente del Congreso? ¿Sería destituida la señora Boluarte por resistirse a un mandato constitucional, a la sucesión? Bueno, en realidad, si es que la señora Boluarte por algún motivo, bueno, en realidad ella tendría que vacarla en realidad para que ella no asuma el cargo. Una renuncia no creo que se dé. Es más, teniendo en cuenta las maniobras que ella ha realizado políticas, efectivamente creo que ella está alistando una posición para que ella pueda ser la sucesora de Pedro Castillo ante una posible vacancia. No creo que ella no acepte esta vez ese supuesto, ya que todo hace indicar que ella ya probablemente ha tenido conversaciones con diferentes bancadas para que se logre esto, y si se logra ella ser la próxima presidenta del Perú. Y si no fuese así, claro, lógicamente, constitucionalmente le correspondería al presidente del Congreso tomar esa rienda. Yo coincido plenamente con usted, yo dudo que esta vez no quiera asumir, pero ahora, vamos al campo de los supuestos porque en esto lo único que nos queda son los supuestos, las presunciones y el análisis. Si el Congreso no lograra vacar al presidente de la República, ¿cree usted posible que el Congreso, comillas, tenga la autoridad moral para después intentar, no hablo de la autoridad política, sino de la autoridad moral de intentar una suspensión del presidente Castillo a comienzos del próximo año? Mire, en mi opinión, el tema de la vacancia presidencial es un acto político. La suspensión no es un supuesto constitucional que le corresponde, jurídicamente hablando. En mi opinión, la única forma constitucional de sacar al presidente Castillo es mediante la vacancia. Y yo creo que si esta vez el Congreso ya no logra esto, debería ya tener una forma, debería conseguir de todas maneras el diálogo y comenzar a pensar
definitivamente en solucionar problemas sociales y económicos en el país. Recordémonos que hace casi ya 2 años estamos hablando de vacancia, estamos hablando de cierre del Congreso, estamos hablando de constituyente, pero al final el objetivo social relevante, que es el bienestar de los ciudadanos, hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna ley, ninguna propuesta interesante que en realidad nos dé un camino, o por lo menos nos haga saber cuál es el rumbo que va a llevar el gobierno del presidente Castillo. Y lamentablemente esto sigue sin una solución. Y yo creo que estas discusiones han alejado mucho lo que realmente el ciudadano de a pie necesita. Entonces, yo creo que si esta vez el Congreso no lo logra, yo creo que ya debería ver la forma de diálogo con el Ejecutivo. A nadie le queda la duda de que efectivamente Pedro Castillo tiene muchos cuestionamientos judiciales, pero bueno, ya se tendrá que dejar eso por la vía que le corresponda, y esta vez yo creo que el Congreso sí ya debería tener un diálogo con el Ejecutivo, ¿no? O sea, algo así como, ya que no puedo sacarte, no me queda más que conversar. ¿No cabría la posibilidad entonces, ya que usted no es partidario de la suspensión, que no vacándolo, la mejor salida para el país sea el adelanto general de elecciones, que también ha sido aprobado en la Comisión de Constitución? Mire, yo en realidad con el tema del adelanto de elecciones tengo una posición muy radical, y yo creo que es un engañamuchacho en ese sentido. ¿Por qué? Porque esto es una reforma constitucional y estamos hablando de que esto no se puede dar en una sola legislatura. Estamos hablando de hasta 2 legislaturas, estamos hablando de que tendríamos que pasarnos hasta el 2024 de repente, y teniendo en cuenta, vamos a esperar hasta el 2024 para tener soluciones económicas y sociales en el país. Es un despropósito. O sea, acá definitivamente los congresistas tienen, definitivamente tienen una gran oportunidad de lograr la vacancia presidencial, que para mí es el único escenario posible constitucional que tenemos. Y si esta vez no se logra, yo creo que efectivamente se tiene que virar, se tiene que comenzar a pensar en la gobernabilidad. Ya no se puede seguir discutiendo este tema en los 5 años. O sea, ya es inviable, se vuelve totalmente inviable. Ya se volvería obstruccionista. Ahora, vuelvo a repetir, lamentablemente, el presidente Castillo tiene grandes cuestionamientos, bueno, grandes temas judiciales, y esos cuestionamientos lamentablemente hacen que estemos en este problema. Pero yo creo que ya se debería comenzar a llevar por una vía el tema de la vacancia y los temas judiciales del presidente Castillo, y ya se tendría que tener otra vía rápida que tengamos que comenzar a dar las soluciones. Mire cuántos ministros tenemos y los cuestionamientos que tienen los ministros. Yo creo que aquí la institucionalidad tiene que primar, y yo creo que el presidente Castillo tiene que tener un plan el cual no interese la persona que está al frente, sino que se continúe con ese plan y se comience a ver los efectos y se comience a ver los avances, y sobre todo que veamos cuál es realmente el rumbo que va a tener el país los próximos años. Una pregunta que no debiéramos hacer, y con eso termino, pero que lamentablemente se hacía también con el tema de final de Vizcarra al momento de la vacancia. Si bien las Fuerzas Armadas constitucionalmente no son deliberantes, juegan un rol preponderante en estas situaciones. ¿Habría respeto a la decisión y orden constitucional, es decir, a la vacancia del presidente de la República, más allá de una convocatoria del Ejecutivo, por ejemplo, a desconocer ese acuerdo? ¿Cree usted que las Fuerzas Armadas respaldarían la decisión que asume el Congreso? Bueno, el Congreso hoy día ha tenido una reunión con los altos mandatarios de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen que hacer respetar la Constitución, definitivamente, y vuelvo a repetir, es un acto constitucional legal, que es una vía en la cual hay la potestad de 230 congresistas. Creo que eso tiene que ser respetado, definitivamente, porque si no, el Estado de Derecho se estaría vulnerando. Hay que ser respetuosos del Estado de Derecho, de la Constitución, de la igualdad, pero sobre todo de la democracia. Eso tiene que ser clarísimo. Reate, muchas gracias por este contacto. Vamos a seguir analizando. El día miércoles vamos a estar contactando con usted para ir analizando durante el día, porque Intuitiva va a realizar una transmisión sin precedentes ese día. Desde temprano vamos a estar desplazando nuestros equipos hacia el Congreso de la República hasta
que se tome una decisión. Lo molestamos ese día para conocer su enterada posición. Muy buenas No, noches, muchas gracias, mucho gusto. bendiciones. Gracias.